Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar los molares del primer y segundo molar superior. Bueno, lo que tiene que quedar clarísimo, súper claro, que a partir de los premolares vamos a estar hablando del grupo posterior. Porque anterior, acuérdense que eran los que vimos anteriormente, que eran de canino a canino. Bueno, hoy vamos a ver el primero y el segundo. El primer molar superior o el primer molar es el número 6 en la arcada. Que sea superior o inferior nos va a determinar la posición del diente. Acuérdense que si es superior o es un 16 para un derecho o es un 26 para un izquierdo. Bueno, ¿qué, qué tenemos que saber de generalidades de esta pieza dentaria? Bueno, primero que nada, en la arcada, estas piezas dentarias, como pueden apreciar, son de tamaño más voluminoso, son una de las más grandes que hay. Vamos a tener una gran diferencia entre los molares superiores y los molares inferiores, sabiendo que los molares superiores, como pueden apreciar, van a tener en su mayoría 3 raíces, o sea, sería lo más ideal, y los molares inferiores van a tener 2 raíces. La corona generalmente de los molares es cuboidea, parece un cubito. Vamos a tener caras libres que van a ser la vestibular, la palatina, como ustedes ya conocen. Y obviamente se le agrega, como ya vimos desde el grupo premolar, se va a agregar la cara oclusal, una verdadera cara oclusal, que está compuesta por varias cúspides, va a ser una superficie oclusal. Vamos a tener varios surcos, vamos a tener fosas, vamos a tener fosas principales, fosas secundarias, surcos principales, surcos secundarios. Se le agregan a esto. En realidad tienen todos los dientes, pero en los molares como que se ve un poquito más. Los surcos accesorios. Bueno, a modo muy general, rapidito, antes de arrancar bien con esto, vamos a ver que esta cara vestibular va a ser convexa. Vamos a ver que va a presentar 2 cúspides en el sentido oclusal. Va a tener en el medio, miren cómo está dividida por un surco. Este surco se llama surco vestibular, que va hasta la mitad de la cara, va a terminar en una fosa. Esto todo muy general. Si vamos a la cara palatina, vamos a ver que también es convexa, se va a observar una gran cúspide en este caso, una gran cúspide mesiopalatina. Generalmente esta cúspide siempre es bien voluminosa. Y se agrega un nuevo elemento acá que no es una cúspide nueva, sino es un tubérculo. Miren cómo no llega, este es el plano oclusal, como no llega al plano oclusal. Esto. Se agrega el tubérculo de Carabelli en la cara mesial de la cúspide mesiopalatina. Ahí ya lo vamos a ver. Y bueno, ¿qué podemos decir un poquito rapidito de las caras proximales? Bueno, esta la cara mesial, esta la cara distal. Bueno, la cara mesial es un poquito más recta, permite justamente observar el tubérculo de Carabelli, es algo distintivo de esta cara. Y en la cara distal vamos a ver que es un poco más convexa, pero va a tener una menor superficie de contacto este diente. Ahí ya vamos a ir viendo todo esto. Y bueno, y la cara oclusal va a tener una forma romboidal, va a tener cúspides principales, cúspides que van a ser la mesiopalatina, que va a ser la más grande. Vamos a tener la mesiovestibular, vamos a tener la cúspide histopalatina y después la cúspide histovestibular. Y obviamente la quinta chiquitita, que es el tubérculo de Carabelli. Y la porción radicular, como ya vimos, vamos a ver que este diente tiene 3 raíces, que se destaca mucho eso, que tenga 3 raíces, muy importante, siendo la raíz palatina, que es la de acá atrás, la raíz palatina, la más voluminosa de las 3. La más voluminosa. Bueno, ¿qué tienen que saber de esta pieza dentaria? Esta pieza dentaria es la primera en ¿cómo se dice? En emerger, en erupcionar. Esta se empieza a calcificar a partir de las 25 semanas. Yo no soy muy buena en matemáticas, pero calculo que son a los 2 añitos.
¿Cuándo erupciona? A los 6 años. Es la primer pieza dentaria permanente junto a los inferiores que vamos a tener en boca. Y termina su calcificación de erupcionar a los 9 años. Bueno, ¿cómo son las dimensiones de esta pieza dentaria? Bueno, estos son grandes estas piezas dentarias. Va a medir en total 22 milímetros. Su raíz va a medir 14.3 milímetros. Su porción coronaria, siempre es lo que queda, va a medir 7.7 milímetros. El diámetro de esta pieza dentaria va a ser de 10.3 milímetros, o sea, mesiodistalmente. Pero si vemos vestíbulo palatino, vamos a ver que también es muy grande esta pieza dentaria. A ver si le puedo girar así. Y vamos a ver que el diámetro vestíbulo palatino es de 10.3 milímetros. Muy importante. Bueno, ¿cómo ocluye esta pieza dentaria? Acá vamos a ir viendo la oclusión. La que nosotros tocamos es esta. Acuérdense que es la número 6. Y miren cómo ocluye. Ahí podemos ver perfectamente cómo está ocluyendo con 2 molares, ¿cierto? Acá tenés un molar y acá tenés otro molar. ¿Con qué parte del molar? Esto es muy importante porque acá se forma una llave. Se forma una verdadera llave de oclusión. Bueno, el primer molar superior es considerado la llave de la oclusión porque su posición es muy estratégica y su forma de ocluir también. Hubo un doctor, el doctor Angel, que utilizó esta referencia para clasificar las malas oclusiones que podíamos llegar a tener en la boca. Malas oclusiones teníamos 3 clases, que eso, bueno, es información extra para que ustedes sepan nomás, no es necesario que se lo aprendan. Pero van a tener la clase 1, donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a encajar con el surco, en este caso, del primer molar inferior. Vamos a tener una clase 2 donde el primer molar inferior está un poquito más distal, o sea, este molar estaría un poquito más atrás. Eso sería retrusión, eso sería una clase 2. Y la clase 3, que el molar inferior está un poquito más mesial a este diente. Que este diente molar inferior está más mesial al superior. En este caso vamos a ver que tenemos una clase 1 de ángulo. Bueno, ¿cómo va a ocluir? Bueno, el primer molar superior no solamente va a ocluir con su homólogo, su antagonista, sino que también va a ocluir con otra pieza dentaria. Va a ocluir, si dividimos al primer molar inferior, este es el inferior, en 4 partes, vamos a ver que el primer molar superior va a ocluir con 3/4 partes. 3/4 partes del primer molar inferior. Y miren este pedacito acá. Y va a ocluir con una 1/4 parte mesial del segundo molar inferior. Esto se ve clarísimo acá si hacemos la llave de la oclusión, porque vamos a ver, acá tenemos 3 partes, 3/4 partes. Miren cómo agarra, hasta acá está agarrando. Y acá solo agarra un pedacito. Acuérdense que si dividimos el diente a la mitad, siempre mesial va a ser hacia la línea media y distal va a ser más lejos. Bueno, vamos a ir a la forma, vamos a describir, vamos a empezar desde la corona y vamos a ir viendo las caras de esta pieza dentaria. Bueno, primero vamos a ubicarnos. Esto es vestibular, esto es mesial, esto es distal. Bueno, ¿qué forma general tiene esta? Va a tener una forma romboidal, como si fuera un rombo. Vamos a ver si me sale dibujarlo así. Así, buenísimo. Bueno, me salió como si fuera un cuadrado, pero vamos un poquito más. Ahí, ahí, ahí y ahí. Bueno, ahí me salió más rombo, ¿no? Bueno, mesial, distal, palatino. Acuérdense siempre que este es palatino porque este es superior. Si fuera inferior, estaríamos hablando de lingual, porque está más cerca de la lengua. Bueno, entonces
va a tener una forma romboidal con ángulos más agudos. ¿Cuáles son esos ángulos más agudos? Van a ser el ángulo mesio-vestibular y el disto-palatino. Este, disto-palatino y el mesio-vestibular. Estos van a ser los ángulos más agudos, es como que está estirada. La dimensión del diámetro vestíbulo-palatino va a ser mayor que el diámetro mesiodistal en este caso. Esto se debe a una gran prominencia que tenemos en el lado vestibular. Bueno, ¿cómo está orientada esta pieza dentaria? Si nos ponemos a verla bien, vamos a ver que el lado mesial está más hacia adelante que el lado distal. Es como que la pieza hacia así. Es mesial más arriba, distal más atrás. El lado vestibular está obviamente hacia bucal, el lado palatino hacia el paladar, como ustedes ya lo saben. Bueno, ¿qué tenemos que entender? Así, inclinada hacia distal. ¿Qué tenemos que entender de esta pieza dentaria? Bueno, la cara vestibular vamos a ver que es convexa y está levemente inclinada hacia atrás. ¿Por qué? Porque vamos a ver, este es vestibular, este es palatino. Vamos a ver que es como que quieren converger ambos lados hacia distal. ¿Se entiende? Como que van para distal. Entonces decimos que la cara vestibular es convexa y está levemente inclinada hacia distal. Está formada por dos cúspides, la mesio-vestibular que es la más grande y la disto-vestibular que es la más pequeña. Y están separadas por un surco que es el surco vestibular que se va a prolongar hasta la cara lisa, que vendría a ser este. Va hasta la mitad y termina en una fosa. De ahí me va a separar mi cúspide mesio-vestibular de mi cúspide disto-vestibular. Esto es muy importante. Bueno, ¿y cómo es la cara palatina viéndolo de una vista oclusal? También va a ser convexa en toda su extensión. También va a presentar dos cúspides, una mesio-palatina, que es la más grande, que es esta, la cúspide mesio-palatina, más redondeada, y va a presentar también una cúspide disto-palatina más pequeña. Esto es importante. Mírense cómo las cúspides mesiales siempre son las más grandes. Bueno, voy a controlar que esté grabando porque ya no estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bueno, seguimos con la cara oclusal. A ver, lo ubicamos. Ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Ambas caras, tanto la vestibular como la palatina, van a converger hacia distal. Van a formar ese cierre posterior de esta pieza dentaria. Van a hacer esto. Por eso vamos a ver como que está más alargadita esta pieza dentaria. Bueno, ¿y cómo son las caras proximales de esta pieza dentaria? Bueno, la mesial y la distal van a ser convexas. Van a ser, se dice que son convexas, se dice que son casi paralelas entre ellas. Miren, esta es la mesial y esta es la distal. No paralelas en ángulo recto. A ver, se me fue el diente. Si lo puedo acomodar, ahí. A mí me gusta más. No paralelas así, sino paralelas así, entre ellas. Bueno, son bastante divergentes hacia palatino. Y son, bueno, bastante paralelas entre ellas y van a presentar también las convexidades porque en ambos lados van a haber cúspides. ¿Cuáles son las estructuras principales que nosotros tenemos que ver en esta cara oclusal? Bueno, vamos a tener, si se aprecia acá, una fosa que va a ser una fosa central, que va a ser una fosa triangular, que es esta que está acá, que estoy marcando. Esta es la fosa principal triangular. De ella van a delimitar las cúspides. Miren, vamos a tener la cúspide mesio-vestibular, la cúspide disto-vestibular, vamos a tener la cúspide mesio-palatina, porque de ella van a partir surco. Va a partir un surco hacia vestibular, que va a extenderse hacia la cara vestibular, como ya lo vimos. No lo quiero girar por si me va a salir.
se va a extender hasta la cara. Y luego vamos a tener otro surco que va a ser un surco mesial. Gracias a estos surcos que yo voy a tener bien delimitada estas cúspides. Luego vamos a tener otra fosita que es la fosita distal, que la vamos a tener acá. Vamos a marcarla acá. Bueno, esta fosa distal se encuentra entre las cúspides distopalatina y la distovestibular. ¿Qué pasa con esta fosa? De esta fosa va a salir un surco distal que va a terminar en una fosita secundaria, que es así. Va a terminar en una fosita secundaria, y esta fosita secundaria es la que me va a dar los rebordes marginales, que en este caso no están muy marcados, que digamos. Bueno, a ver si lo puedo borrar. Ahí. Y luego vamos a tener un surco palatino que se va a prolongar justamente hacia la cara palatina, y ahí se va a terminar de formar. Primero tienen uno ahí y otro tienen uno acá. Se va a terminar de formar mi cúspide distopalatina. Bueno, vamos a tener aparte de esto otras estructuras, las cuales son las crestas marginales. Vamos a tener la mesial y la distal, que están delimitados por surcos secundarios, porque ustedes saben que terminan en fosas y ahí se subdividen en surcos secundarios. Vamos a ver con otra imagen, que está un poquito más llamativa. Vamos con esta. Esta imagen está muy linda porque se nota bien. Vamos de nuevo. Vamos a tener acá, primero que nada, la fosa triangular. Vamos a tener el surco principal vestibular que se prolonga hacia la cara, un surco principal mesial. Vamos a tener otra fosa que es la fosa principal distal. Vamos a hacerle con rojo, la fosa principal distal. Se va a prolongar, va a salir un surco de esta fosa, que es el surco distal, que va a terminar en una fosita secundaria, y esa fosita secundaria se va a subdividir en surco secundario, dándome mi reborde marginal. Acá desde el lado mesial pasa lo mismo, termina una fosita secundaria y salen surcos secundarios que me van a dar mi reborde marginal. Y de esta fosa principal distal va a salir también otro surco que va hacia palatino y me va a delimitar mi cúspide distopalatina. Si nosotros le ponemos nombre a esto, le vamos a poner así para que le tomen una captura. Esta es la fosa triangular, la T de triangular, principal triangular, la P. Esta va a ser la fosa principal distal. Esta va a ser el surco principal mesial. Este va a ser el surco principal vestibular, que se prolonga hasta acá. Este va a ser el surco principal distal. Y este va a ser el surco principal palatino. Y vamos a cambiarle el color para que vayan marcando. Va a terminar en una fosa secundaria distal que se subdivide en dos surcos secundarios, y esta va a ser terminar en una fosa secundaria mesial que va a dividirse también en surcos secundarios. Y estos surcos que me van a delimitar, ambos los surcos secundarios, tienen que acordarse siempre que delimitan los rebordes marginales de esta pieza dentaria. Bueno, hasta ahí tenemos las características de esta pieza dentaria. Ahora, ¿qué quiero que sepan también? Otra cosita que acá no les nombré es, le voy a cambiar el color. ¿Vieron este surco principal palatino que sale? Bueno, este surquito se va también hacia la cara palatina. También si yo giro mi diente, lo voy a ver. Vamos a ver una vista palatina. ¿Dónde? Acá. Acá. Bueno, ahí se nota bien el surco. Ahora, vendría a ser esta parte, si es que no lo podemos apreciar. Si lo puedo rayar acá, vendría a ser
esta parte de acá. Bueno, ¿qué yo quiero que vean de esto? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a tener algo súper importante que le voy a cambiar el color, que se llama cresta, le dicen cresta oblicua o apófisis oblicua o apófisis adamantina. Es una cresta de esmalte que me va a dividir a mí, más que dividir, capaz que la palabra es conectar, eso me gusta más, conectar mis cúspides. Esta cresta va a conectar la cúspide mesiopalatina con la cúspide distovestibular. Es una característica exclusiva de este primer molar superior. No está en el segundo en su gran mayoría, pero como siempre saben, a veces hay unas grandes diferencias que tenemos que prestar atención. Se va a interrumpir la conexión entre estas dos fosas. ¿Vieron que estas dos fosas no se conectan? Porque acá nosotros vamos a tener esta cresta. Esta apófisis oblicua recibe el nombre de oblicua porque justamente está en esta posición. Si nosotros nos vamos acá al diente, vamos a ver, ahí si me carga, estábamos con esta presentaria. Acá se nota bien la apófisis oblicua. Esta, que separa este surco de este surco. A veces pasa, como en este caso hacía, que el surco como que quiere cabalgar, se dice, arriba de la apófisis. Eso también es normal que pase. No es que la divide full a la mitad. Acá está muy exagerado. A ver, acá está claramente muy exagerado. Pero puede llegar a pasar que quiera cabalgar encima de esta apófisis. Bueno, entonces, ¿qué surcos teníamos para recordar? Teníamos el surco vestibular, principal vestibular, que era oblicuo, es oblicuo hacia distal, no sé si lo dije. Tenemos el surco mesial, que está marcado. Vamos a tener un surco distal, surco palatino, y van a formar ángulos. El vestibular con el mesial, vamos a cambiar el color de nuevo. ¿Qué color usamos? Este. El surco vestibular con el mesial va a formar un ángulo de aproximadamente 95 grados, casi recto, pero no es recto. Y el surco distal con palatino va a formar un ángulo más obtuso entre, ahí se lo puedo poner acá, entre 120 y 140 grados aproximadamente forman estos. Bueno, ¿qué más? Para acordarnos, vamos a tener todas las cúspides, vamos a ver si podemos ver en esta presentaria, vamos a tener todas las cúspides, acuérdense, vamos a tener la cúspide mesiopalatina, que esta es la más grande, es la más grande, palatina, mesial, distal, vestibular, es la más grande de todas. Luego vamos a tener también la cúspide mesio-vestibular, que es la segunda en tamaño. Luego vamos a tener la cúspide distovestibular también. Y la cúspide distopalatina, que la cúspide distopalatina, esta es la más pequeña. Entonces en orden podríamos poner 4, 3, así. La cúspide 1 sería la mesiopalatina. La cúspide 2 en tamaño sería la mesiovestibular. La cúspide 3 en tamaño, la vestibulodistal. Y la cúspide, el cuarto tamaño sería la distopalatina. Esto, palato distal, distopalatino, chicos, eso ustedes lo deciden como lo dicen. No está mal si dicen vestíbulo mesial o mesiovestibular. No está mal el orden, no influye en nada. En molares superiores, esto es info. En molares superiores, las cúspides palatinas van a ser las cúspides estampadoras, estampan. Y las cúspides vestibulares van a ser las cúspides de corte. En molares inferiores esto se invierte, o sea que las vestibulares vendrían a ser estampadoras y las palatinas de corte, pero en superiores es así. Bueno, ¿qué morfología tienen estas cúspides? Van a tener una forma como si fueran una pirámide. Están compuestas, como ustedes ya saben, por
facetas armadas, que acuérdense la arista longitudinal, que es la que me va a delimitar toda mi cara oclusal. Bueno, va a estar compuesta por facetas armadas hacia adentro y faceta lisa hacia afuera. Las facetas armadas van a ser las que van a conectar la oclusión y las facetas lisas son las externas, no son las funcionales, y están separadas obviamente por esta arista longitudinal, que va a ser la que va a dividir la faceta armada de la faceta lisa. Nada más. ¿Qué es otra cosita que tienen que prestar mucha atención en esta muela, en este molar? El tubérculo de Carabelli, que es esta protuberancia que tienen acá. Bueno, ¿qué es el tubérculo de Carabelli? Es una elevación, es una cúspide accesoria que aparece justamente en la cara palatina del primer molar superior. O esta aparece solamente el tubérculo de Carabelli en los permanentes, chicos. En los temporarios tiene otro nombre. Bueno, específicamente aparece en el ángulo, miren cómo está a un costado, está en el ángulo mesio-palatino de la corona. Esta es una estructura que puede variar desde una ligera fosita a un surco a un verdadero tubérculo. Hay algunas personas, yo por ejemplo, que cuando me lo enseñaron lo toqué con la lengua y de ahí nunca más pude dejarlo. Esto yo lo tengo muy marcado, pero hay algunas personas que solamente tienen una fosita chiquitita acá y no es una fisura. Cuando vean en la boca van a decir, ay, no tiene una fisura. No, es una insinuación al tubérculo de Carabelli. O pueden llegar a tener un surco. Fíjense, si se pasan la lengua ahí en la parte posterior de ese diente, van a encontrarlo, si es que lo tienen. Están en casi 60% de los casos, 58%, entre 53 y 58, o sea, muchas personas tienen esto. ¿Por qué se llama así? Por un odontólogo que lo descubrió, que era George Carabelli, que fue uno de los primeros pioneros en describir esta estructura. Él escribió varios libros sobre este tubérculo. Bueno, ¿cuál es la ubicación y la característica? Este se localiza justamente en la cara palatina de este primer molar superior permanente. Está en el ángulo palatino, se encuentra equidistante en un plano oclusal entre el cuello del diente. O sea, está a la mitad. Está entre el plano oclusal y el cuello del diente, estaría en el medio. Este está muy abajo, estaría un poquito más en el medio. Y puede tener diferentes formas. Puede ser una ligera elevación, puede ser una fosita, puede ser un surco o hasta una cúspide un poquito más desarrollada. Porque, ¿qué quiere decir este tubérculo? Este tubérculo era como la insinuación de una quinta cúspide, pero su presencia disminuyó por justamente, se dice que la dieta blanda que nosotros tenemos, ya no necesitamos tanta exigencia, ya no comemos carne como si fuéramos animales, entonces esto se disminuyó, es más que nada es algo del desarrollo. Bueno, ¿qué importancia funcional tiene? Se considera como si fuera una cúspide estampadora, como las cúspides palatinas y los molares superiores. Y es encargada de soportar la fuerza masticatoria. O sea, es un tubérculo, es como si fuera una quinta cúspide que no llegó al plano oclusal. ¿Aparecen otros dientes? Sí, o sea, aparece en realidad en el otro molar superior. Si, por ejemplo, si lo tenés en la izquierda, puede ser que lo tengas en la derecha o puede ser que no. Yo lo tengo solamente en la derecha, por ejemplo. Y en los dientes deciduos, mal llamados dientes de leche o los dientes temporarios, va a existir una estructura muy parecida a este, pero no es el mismo. En los permanentes se llama de Carabelli y en los temporarios se llama tubérculo de Zuckerkern. Así como suena, Zuckerkern. Pero no debe confundirse justamente con este tubérculo de Carabelli. Bueno. Sí, vamos a hablar un poquito ahora de la forma de la cara vestibular de esta pieza dentaria. Vamos acá. ¿Qué forma tiene de trapecio escaleno? ¿Cómo es un trapecio escaleno? Así, a ver si me sale dibujarlo. Así. Bueno. Esto es distal, esto es mesial. Va a tener una fase mayor orientada hacia oclusal y una base menor orientada hacia cervical. ¿Cuáles son los aspectos oclusales? Nosotros vamos a ver que este diente va a formar como si fuera una W.
abierta con las cúspides vestibulares y que están separadas por un surco, que ya se deben cansar de ver este surco, pero es importante, que es el surco vestibular principal y va a originar, se origina, como ya ustedes saben, de la superficie oclusal. De ahí salía y se continúa hasta la cara lisa, se prolonga hasta la cara vestibular y va a finalizar en una fosita vestibular, que es acá. Bueno, entre este surco lo que va a ser dividir las dos cúspides. Va a dividir la cúspide mesiovestibular de la cúspide disto vestibular. La cúspide mesiovestibular, si nosotros trazamos una paralela, va a ser la más baja. Bueno, la diferencia de altura entre ambas cúspides es aproximadamente de, a ver si me sale, de 10 grados. A ver, vamos a hacer así. Vamos a trazar el plano oclusal para que se entienda. De nuevo, vamos a trazar el plano oclusal y ahí vamos a querer unir las cúspides. Pues supongamos que esto me salió bien. Es de 10 grados la diferencia que vamos a tener si trazamos una línea entre las cúspides. Bueno, para que les quede claro esto. Entonces la cúspide mesiovestibular va a ser la más baja y la cúspide distovestibular va a ser la más alta. Esto ahora porque me quedó un poquito torcido. Ahí creo que se nota más. Ahí se me nota muchísimo más. Que esta está más baja y esta está más alta. Una toca más que la otra. El tercio cervical, bueno, va a presentar dos convexidades dirigidas hacia apical. En este caso no se nota. Vamos a ver si tenemos otro dibujito que se note más. Acá se nota bien. Va a presentar dos convexidades dirigidas hacia apical. Acá también se nota. Que va a terminar justamente en como una punta, una depresión central que se le llama espolo. Es el resultado justamente de la unión de estas dos convexidades, o sea, de la división de estas dos raíces. Espolo. Bueno. La zona proximal, bueno, vamos a ver si podemos ver en este diagrama si se aprecia. No tanto, pero bueno, se puede. Las zonas proximales vamos a tener mesial y distal. Bueno, son fácilmente identificables. O sea, mesial, distal lo que tiene es que va a ser mucho más convexa en toda su extensión. Y mesial va a ser convexa solamente en el tercio oclusal y medio. Y se va a querer tender a aplanar, acá está plano, en el tercio oclusal. O sea, mesial es así y distal es así. Bueno, y la superficie vestibular se puede dividir en tres zonas. Una zona superior, que va a ser una zona más pequeña, que va a presentar dos convexidades cercanas. Vamos a hacer en otro diente porque acá no se nota. Vamos a hacer una zona superior que es más pequeña, que va a presentar estas dos convexidades que corresponden a esa línea cervical. Vamos a tener una zona media que está ubicada sobre la fosita, que va a ser una convexidad larga, prominente, así. Y luego una zona inferior que está ubicada debajo de esa fosita. Vamos a tener dos convexidades que van a estar relacionadas con estas cúspides y están separadas por este curso, acá, este surco. Entonces, superiormente vamos a tener dos, en la fosita vamos a tener uno y por debajo de la fosita vamos a tener dos. Esos son los relieves, la superficie que vamos a tener en este pieza dentaria. Bueno, ¿cómo es? Ahora si hablamos un poquito de la cara palatina de esta pieza dentaria. Bueno, vamos acá a ubicarnos en la cara palatina. Bueno, ¿qué forma tiene? También de trapecio escaleno, igual que la cara vestibular, pero con características más marcadas. La base mayor es más ancha, está orientada hacia oclusal. La base menor es más aguda, está orientada hacia cervical, o sea, así. Más agudo, más ancho. Y el trapecio es un poquito más exagerado que la cara vestibular. ¿Cómo son los lados proximales? El lado mesial y distal son convexos en toda su extensión, a diferencia del lado vestibular,
El lado mesial va a presentar un mayor diámetro. Acá se invierte y mesial me queda de este lado porque estamos en la parte posterior. Mesial va a presentar un mayor diámetro que el distal. Esto se debe a que la cúspide mesiopalatina, que es esta, está en un plano mucho más abajo que la cervical, o sea que la cúspide distopalatina. Acá se nota mucho más que esta cúspide está más abajo que esta. Si, por ejemplo, en el tercio cervical vamos a ver una línea oblicua. Acá está esta línea oblicua, si la voy a marcar acá, que es cóncava o oclusal, es convexa hacia apical, y esta configuración se va a alinear con la curvatura de la raíz. Y la cara oclusal vista desde palatino vamos también a tener la presencia de esa especie de W como en la cara vestibular, pero está más marcada. Está atravesada justamente por un surco oblicuo, que es el surco palatino principal, que va a delimitar las dos cúspides, la cúspide mesiopalatina de la cúspide distopalatina. Acuérdense siempre que la mesiopalatina es la más grande, está en un plano más bajo, y la distopalatina es más pequeña, en un plano más alto. Si trazamos una línea entre ambas cúspides, vamos a intentar que me quede bien. No me queda bien a mí nunca esto. Vamos de nuevo. Si trazamos, por ejemplo, una línea entre ambas cúspides, así, la próxima la voy a hacer todo con regla, y nos basamos en el plano oclusal, ahí vamos a ver que tenemos 15 grados. O sea, si trazamos esta línea y vamos a comparar con la horizontal, se va a formar este ángulo de 15 grados, que va a ser 5 grados mayor al lado vestibular. Acuérdense que en el lado vestibular era 10 grados. ¿Y cómo es esta superficie palatina? Bueno, va a mostrar una convexidad muy prominente en toda su extensión, mayor que en la cara vestibular. Va a atravesar la superficie una línea oblicua o el surco en toda su extensión, y esa prolongación del surco triturante principal puede o no terminar en una fosita palatina. O sea, puede ser que termine o no en una fosa acá. ¿Qué pasa? Si este surco se prolonga, o es un surco, se prolonga, puede ser una especie de canal. Se puede formar de este surco un canal. Este es el surco y este sería una especie de canal. ¿Y qué pasa? Ese canal puede seguir prolongándose hacia la raíz. Canal prolongado. Esto es una característica muy clave para la identificación clínica y radiográfica cuando tenemos que tocar el diente. Vemos que sigue el surquito como que se quiere aplanar y sigue aplanado al eje de la raíz. Lo sigue, lo continúa. Bueno, ¿y cómo son las caras proximales de esta pieza dentaria? Vamos acá a tener una cara distal, una cara mesial. Bueno, lo primero que tenemos que destacar de la cara proximal, especialmente desde una vista mesial, va a ser ese desarrollo de la cúspide mesial, que se encuentra mucho más grande. O sea, esa cúspide mesiopalatina es la más desarrollada de todas, se encuentra en el plano más bajo, es más baja incluso que la distopalatina y que las cúspides vestibulares. Suele alojar siempre el tubérculo. No siempre, pero siempre, sí. La mayoría de las personas tienen el tubérculo de Carabelli, o acá como una especie de fosita que me da a insinuar que yo tengo el tubérculo de Carabelli. Si yo tengo que comparar en esta cara con la de los premolares, vamos a ver que en el primer premolar superior, vamos acá a los posteriores, hacer una comparación. Acá. A ver si lo llegamos a apreciar. Ahí. Bueno, si tenemos que... Uy, yo no quise hacer eso. Le saco. A ver sin hacer mucho escándalo. Ahí. Bueno. ¡Ay, no puedo! No puedo, está complicado. Está un poco difícil. Ahí. Bueno.
Si yo tengo que comparar con los premolares, vamos a ver que el primer premolar superior, la cúspide palatina, está en un plano un poquito más superior respecto hacia la vestibular. Está la cúspide palatina. En el segundo, ambas cúspides están casi a la misma altura. Esta está más baja. Esta está en la misma altura. Y en el último, en el primer molar, esta relación se invierte. O sea, las cúspides palatinas van a estar más bajas que las vestibulares. Ahí yo voy a un primero. Ven como acá, en un primer premolar, está más bajo. No llega al plano de oclusión. Yo me voy a un... A ver si lo puedo llegar a agarrar. No lo agarré. A un segundo que ya está llegando, o sea, no llega todavía, pero ya está llegando al plano de oclusión, que será muy importante para identificar cuál era primero y cuál era segundo. Y ya si me voy a un primer molar, ahí ya vemos que esa relación se invierte y la palatina ya llega a ese plano, inclusive lo pasa. En resumen, que quiero que se acuerden siempre de esta cara, que la cúspide mesiopalatina siempre va a ser la más baja de todas, la distopalatina es un poquito más alta que la disto vestibular. Y otra cosa que quiero que sepan mucho de esta cara es cómo ustedes se van a dar cuenta que están en una vista mesial o una vista distal. Porque en la vista mesial, chicos, en la vista mesial van a ver el tubérculo de Carabelli. Lo van a ver. Otra cosa, en caso de que me digan no veo el tubérculo, no veo ni siquiera la fosita, que es raro que no esté, pero ponele que pase. La raíz mesial siempre va a ser la más grande de las vestibulares. Por ende, yo acá, si pongo así la pieza dentaria, uno, veo el tubérculo. Segundo, veo una sola raíz acá y una sola acá. Es como que tengo una vestibular y una palatina. Pero si yo voy a una vista distal, yo de la vista distal voy a ver, está mi raíz distal, está mi raíz palatina. Voy a ver la raíz mesial porque es más grande. Yo voy a ver que se insinúa por atrás la raíz mesial. Entonces es fácilmente identificable el lado de estas caras. Bueno, la línea cervical va a ser la implantación de estas raíces. Acá no está muy desarrollado. Vamos a ver si tengo una fotito que esté más marcado. Ahí se nota bien. Acá. Acá se nota espectacular cómo la línea cervical va a seguir a la implantación de estas raíces. Es más grande esta línea en mesial, ¿por qué? Porque la raíz mesial es más grande. Es más pequeña esta línea acá en distal porque la raíz es más pequeña. Es como que la línea está un poquito más equidistante, está como en el medio. Esta no se nota bien la diferencia que vamos a tener entre cara y cara. Bueno, ¿qué otra cosita quiero que se acuerden? Siempre que vamos a tener 3 raíces en esta pieza dentaria y que la raíz palatina va a ser la raíz más prominente que vamos a tener de todas las raíces. Va a ser la más alta en todo caso. Bueno, si tenemos que hablar un poquito de las raíces para resumir un poco para su estudio, vamos a decir, que la raíz mesiovestibular es la más voluminosa que, comparando con la distovestibular, tiene su mayor diámetro en sentido vestíbulo palatino. O sea, es bien, miren cómo es bien gruesa, vestíbulo palatino, y va a tapar a la distal. Suele presentarse con un canal o un aplanamiento. Y bueno, también puede tener un surco longitudinal leve acá, pero a veces aparece y a veces no aparece. La raíz distovestibular ustedes saben que es más delgadita. También va a tener su diámetro en sentido vestíbulo palatino mayor y puede llegar a presentar también como una especie de canal. Y luego la raíz palatina va a ser la raíz más grande de todas. Va a ser una sola raíz, es la más robusta, es la de mayor diámetro entre las 3. Su mayor diámetro, a diferencia de esta, no va a estar en vestíbulo palatino, sino va a estar en mesiodistal.
mesial acá, distal acá, mesio distal. Su cara palatina suele presentar este surco longitudinal o canaleta que le continúa. Y bueno, creo que eso es todo de las características principales de este primer premolar superior.